Ya has escuchado hablar de personas que se burlaron de Dios y poco tiempo después tuvieron un final trágico. Algunas historias sobre muertes de personas famosas que desrespetaron la santidad del Señor son tan aterradoras que incluso nos hacen creer que fue la mano del Creador la que cayó sobre ellas. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo nos deja una advertencia muy seria: que no nos dejemos engañar. De Dios no se burla, pues todo lo que el hombre siembre, también segará. Este pasaje nos hace pensar: ¿será que la burla contra Dios puede traer consecuencias inesperadas? ¿O las tragedias son solo coincidencias? La Biblia nos enseña en Deuteronomio 4, versículo 24, que el Señor, nuestro Dios, es un fuego consumidor, un Dios celoso. Y esta imagen de Dios como fuego consumidor nos recuerda que no ignora nuestras actitudes, incluyendo que no debemos tomar el nombre del Señor en vano. Pero muchas veces no es eso lo que hacemos. Por eso, además de cuidar nuestra propia vida, vamos a conocer ahora historias de personas famosas que por un momento se burlaron de Dios, creyendo que nada malo podría suceder, pero que de repente enfrentaron muertes trágicas. Y al final, daré mi opinión sincera sobre si Dios castiga o no con la muerte a las personas que deshonran su nombre. Así que es muy importante que te quedes hasta el final. Antes de dejar tu comentario, no olvides suscribirte aquí en mi canal y activar la campanita, porque quiero ayudarte en tu camino con Dios todos los días. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ello. Antes de entrar en las historias que marcaron la vida de algunas personas famosas que se burlaron de Dios, es muy importante recordar algo sorprendente y aterrador registrado en la Biblia, en 2 Reyes, capítulo 2. Se cuenta que el profeta Eliseo un día estaba subiendo hacia Betel, cuando un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él, gritando: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Pero el profeta Eliseo reprendió a esos jóvenes en nombre del Señor. Y de inmediato, la Biblia dice que 2 osas salieron del bosque y atacaron a esos muchachos, matando a 42 de ellos. Sé que esto es totalmente aterrador para nosotros, pero este pasaje nos muestra que el desrespeto a la autoridad de Dios y a quienes Él ha elegido puede tener consecuencias severas. Aquellos jóvenes se burlaron de Eliseo no solo por su apariencia, sino porque rechazaban al profeta por completo, y consecuentemente estaban rechazando al propio Dios. Ahora vamos a conocer algunos casos de burla que terminaron muy mal. Caso número 1. John Lennon. John Lennon fue un músico, cantante y compositor británico que fundó la banda The Beatles, una de las más grandes y populares de todos los tiempos. En una entrevista que dio a una revista americana en el año 1966, cuando su banda alcanzó un éxito mundial, John Lennon dijo algo que chocó a muchos cristianos y provocó la ira de varios líderes religiosos de la época. Dijo: «El cristianismo va a desaparecer, va a encogerse, va a desvanecerse. No necesito discutir sobre eso, estoy seguro. Jesús era genial, pero sus discípulos eran muy simples. Hoy somos más populares que Jesús Cristo». Después de haber dicho esto, ya en carrera solista y pasado algún tiempo, John Lennon fue asesinado en Nueva York por un fanático llamado Mark David, frente al edificio donde vivía con su esposa y su hijo, el 8 de diciembre de 1980. Después de regresar de una sesión de grabación en un estudio alrededor de las 10:50 de la noche, Lennon fue abordado por ese fanático, quien disparó 5 veces contra él, y aunque fue llevado rápidamente al hospital, John Lennon no resistió las heridas y fue declarado muerto poco después.
Lo más extraño de todo es que el asesino no huyó del lugar y aún se quedó sentado esperando, diciendo: "Ahora soy más famoso que John Lennon". Caso número 2. Tancredo Neves. Tancredo Neves fue un político brasileño muy importante, conocido por su actuación en la lucha por la democracia en Brasil. Fue abogado y ocupó cargos importantes como diputado, senador, primer ministro y gobernador. Tancredo se destacó especialmente por liderar el movimiento que ayudó a sacar al país de la dictadura militar y a traerlo de vuelta a la democracia. En el año 1985, Brasil aún estaba bajo un sistema de elecciones indirectas, es decir, el presidente era elegido por el Congreso Nacional y no directamente por el pueblo. Tancredo Neves fue el candidato de la oposición para enfrentar la dictadura y ganó la disputa contra el candidato apoyado por los militares. Su victoria representó la esperanza de un futuro democrático y fue celebrada por millones de brasileños como el fin de la dictadura y el inicio de una nueva era en Brasil. Durante la campaña presidencial, Tancredo dijo que si tenía 500 votos, ni Dios lo sacaría de la presidencia de la República. Los votos los consiguió, pero la presidencia le fue arrebatada. Resultó gravemente enfermo el 14 de marzo de 1985, nada más y nada menos que un día antes de tomar posesión como presidente de Brasil. Fue hospitalizado y sometido a varias cirugías, pero después de más de un mes luchando por su vida, falleció el 21 de abril de 1985. Es decir, Tancredo murió sin poder asumir el cargo de presidente. La muerte de Tancredo Neves generó una inmensa conmoción en todo Brasil. Miles de personas fueron a su funeral, llorando y rindiendo homenajes, pues el pueblo sintió que había perdido no solo a un líder político, sino a un héroe nacional que luchó por la democracia. Y muchos creen que si no se hubiera burlado de Dios, todo podría haber sido muy diferente. Caso número 3. Cazuza. Cazuza fue un cantante, compositor y poeta brasileño. Se hizo conocido como vocalista de la banda Barão Vermelho, donde ayudó a crear grandes éxitos del rock nacional. Posteriormente, Cazuza siguió una carrera solista y se destacó por sus letras llenas de emoción y críticas sociales, convirtiéndose en un símbolo de la música brasileña en los años 80. Durante un concierto en una casa de shows muy famosa en esa época llamada Canecão, en Río de Janeiro, el cantor dio un trago de un cigarrillo de marihuana, soltó el humo hacia arriba y dijo: "Dios, esta es para ti". Poco tiempo después, Cazuza fue diagnosticado con SIDA en 1987, una enfermedad que en esa época no tenía un tratamiento eficaz. Luchó contra la enfermedad durante 3 años, pero finalmente falleció a los 32 años de edad. Sin embargo, vale recordar, hermanos, que existen relatos de que en sus últimos momentos de vida, Cazuza pudo haberse vuelto hacia el Señor. Según la enfermera Ana María da Costa, que lo acompañó durante su internación, él habría aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, después de un momento de oración y arrepentimiento. La madre de Cazuza dice que esto no es cierto, pero la enfermera afirma que estuvo allí y presenció ese milagro. Caso número 4. Shaolin. Shaolin fue uno de los comediantes nordestinos más famosos en Brasil en los años 2000. Se hizo conocido por sus imitaciones de personalidades como cantantes y políticos, y por sus divertidas actuaciones en programas de TV, participando en atractivos de éxito como Domingo do Faustão y A Praça Nossa, donde conquistó al público con su talento. Pero como muchos humoristas de hoy en día, le gustaba burlarse y hacer chistes sobre las cosas de Dios.
En un video, imita a un pastor y hace bromas sobre las cosas del Señor, además de fingir usar el don de lenguas extrañas, como si estuviera siendo usado por el Espíritu Santo. Y ahora les dejo la bendición apostólica, hablando de las cosas de la divindad. Allá va. El 18 de enero de 2011, Shaolin sufrió un grave accidente de automóvil en Campina Grande. El accidente dejó al comediante con un traumatismo craneano y heridas graves por el cuerpo. Shaolin entró en un estado de salud delicado, quedando en coma por mucho tiempo. Su familia y fanáticos siguieron de cerca su lucha por la recuperación, que lamentablemente no tuvo grandes avances. Algunos años después, sin poder salir de la cama, hablar y alimentándose con ayuda de sondas, acabó falleciendo. Caso número 5. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat está entre los periodistas más famosos de Brasil. En su carrera, trabajó en algunos de los medios de radio y televisión más importantes del país. En 2015, se vio envuelto en una gran polémica por una discusión con el pastor Silas Malafaia, después de que el periodista afirmara que los pastores evangélicos incitan a los fieles a practicar la intolerancia contra personas que no siguen la misma fe que ellos. Dijo que, en el ámbito de las iglesias neopentecostales, están ocurriendo actos de incitación a la intolerancia religiosa. No me llenes el saco, eres un idiota, un paspallo, un pillo, un explotador de la fe ajena. Además, Boechat era ateo declarado y le gustaba mucho burlarse y hacer chistes sobre las cosas de Dios. En una entrevista al programa Agora é Tarde, presentado por el comediante Danilo Gentili en TV Band, Boechat se burló del juicio final y del regreso de Jesús Cristo. Y atención, Jesús acaba de llegar a la tierra, según especialistas. Esta es la segunda vez que el fenómeno ocurre. Pocas semanas después, Dios entregó una profecía al pastor Carlos Alberto de la Iglesia Tabernáculo de Dios, donde decía que algo muy grave sucedería con una persona muy famosa de la televisión. Muchos que tienen un gran nombre tendrán solo un nombre recordado en la lápida, involucrando a artistas de la televisión, carreras fulminantes cayendo como una estrella caída del cielo. Pues bien, hermanos, todo indica que esa palabra que acabamos de ver era sobre Ricardo Boechat, ya que en febrero de 2019, a los 66 años de edad, Ricardo Boechat perdió la vida en un accidente de helicóptero. Regresaba de una conferencia en Campinas, cuando la aeronave cayó en la carretera Anhanguera, colidiendo con un camión. El piloto también falleció en el accidente, y la noticia de su muerte sorprendió a Brasil, causando un gran impacto nacional. Hermanos, antes de cualquier cosa, es muy importante decir que no podemos afirmar que estas personas murieron como un juicio directo de Dios por las cosas que dijeron contra Él. No estoy aquí para juzgar de esa manera, pero también no se puede negar que estas historias nos hacen pensar en lo serias que son nuestras palabras y actitudes ante el Señor. Sabemos que todo lo que decimos o hacemos tiene consecuencias, aunque Dios nos perdone, como sucedió en la historia de David y Betsabé en 2 Samuel, capítulo 12, donde Dios perdonó el pecado de David, pero aún así él cosechó el fruto amargo, y su hijo acabó muriendo como consecuencia. Pero hay algo que también necesito decir, hermanos. La Biblia dice que Dios acampa a sus ángeles alrededor de los que le temen y los libra. Es decir, los ángeles del Señor están solo alrededor de los que temen al Señor, que respetan su nombre. La Biblia también dice que los ángeles protegen a los que heredarán la salvación. Por eso,
La única manera de tener la protección del Señor es estar en Cristo, recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y respetando la santidad de Dios. Hermanos, algo muy importante es que no podemos olvidar que Dios es misericordioso, Dios es paciente. Imagina si Él nos hubiera abandonado cada vez que hemos pecado. Entonces, debemos entender que la muerte de cualquier persona famosa o no es una realidad de la vida. Pero la buena noticia es que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesús murió para salvarnos, somos perdonados, y cuando partimos de esta tierra, tenemos la certeza de la salvación. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares, y dejaré 2 videos aquí para que elijas. Estoy seguro de que te edificarán bastante. Dios te bendiga.